Juan capítulo 1, que es el verso que vamos a estar usando hoy para nuestro mensaje. Jesús, el Verbo hecho carne. Y antes de comenzar con nuestro primer punto, es bueno preguntarnos en este tiempo de quién estamos hablando cuando nos referimos a Jesús. ¿A qué nos estamos refiriendo? Comúnmente en esta época, ¿verdad?, cuando hablamos de la Navidad, como la mayor parte de los evangelios lo hacen, se concentran en el nacimiento mismo de Jesús. Su nacimiento allí en el pesebre. Pero ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es ese Jesús que está naciendo allí en un pesebre? Y eso es precisamente de lo que se encarga el Evangelio de Juan, que no comienza con el nacimiento en el pesebre, sino hablando de Jesús como un ser preexistente, o sea, que existía antes, ¿verdad?, antes de nacer, como un ser eterno, preexistente. Y la relevancia de Jesús no está en que Él vino a este mundo y se hizo hombre, ¿verdad? Nació en un pesebre y creció y hizo muchos milagros, hizo muchas maravillas. Tampoco se trata de su sabiduría en sí. Ha habido muchos hombres sabios en el mundo. Ha habido grandes maestros en el mundo. Pero el fenómeno de Cristo es distinto porque Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne. Dios mismo viniendo a morir, viniendo primero, ¿verdad?, a hacerse hombre, a nacer como un hombre como nosotros, haciéndose carne, y a eso es que nos referimos cuando decimos que se hizo carne, o sea, que se hizo de carne y hueso como nosotros, de manera física. Pero es Dios mismo, haciéndose como nosotros. De manera que no estamos hablando de cualquiera. No estamos hablando de cualquier ser, estamos hablando del creador del universo. Y eso es lo que vamos a ver en Juan. Vamos a ver los versículos del 1 al 14, pero vamos a ir viéndolo poco a poco para que ustedes vean cómo comienza el Evangelio de Juan hablando de Jesús, de quién Él es y de quién Él era antes de haberse encarnado. Y lo primero que Juan nos presenta es que Jesús, a quien Él llama el Verbo, es eterno y divino. Es decir, ha existido siempre. Él es eterno y es divino. Fíjese cómo comienza Juan, y estamos leyendo los versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del Verbo.
Y comienza hablando en primer lugar de su eternidad. Fíjese cómo comienza diciendo, en el principio era el verbo. En otras palabras, y a veces nuestra traducción, la que más usamos, la Reina Valera, por la forma en cómo elabora las oraciones, es difícil como entender un poco el sentido de lo que está diciendo. Pero la idea aquí es que cuando hubo un principio, cuando todo comenzó, ya el verbo era, ya el verbo estaba ahí. Cuando todo comenzó, ya él era, ya él existía. Lo que está indicando su eternidad. Cuando todo comenzó, y piensa en todo como todo, absolutamente todo, excepto él, ya él existía. Cuando todo comenzó. Y se está refiriendo aquí a Jesús como el verbo, y esto es interesante entenderlo y saberlo. Esta palabra, el verbo, está haciendo referencia a Jesús. Es una palabra en griego que denota el principio de la razón, de la existencia de todo, de la existencia de la vida, del pensamiento. Esta palabra también se traduce como esto mismo, palabra, la palabra, el verbo. Porque es precisamente las palabras, ¿verdad?, las que expresan lo que nosotros pensamos. En el concepto judío, y es todavía mucho más importante entender esto, el verbo habla de la sabiduría divina de Dios. O sea, es como la palabra sabia que Dios usó, la palabra revelada, la voz de Dios, el agente de Dios para la creación. Y aquí Juan lo está personificando, es decir, Él es la palabra, la voz de Dios personificada, el agente de Dios para la creación. Y por eso Juan utiliza esta expresión, el verbo, que Él es la voz de Dios. En otras palabras, en el principio, cuando todo comenzó, la palabra existía, el verbo existía, Jesús existía. Imagínense, y quiero que pongan atención, imagínense que todo comienza aquí, a partir de este púlpito. Y todo comienza en este momento hacia allá. Lo que está diciendo aquí Juan es que cuando todo comenzó, que inició en este momento, ya Él estaba ahí. Y Él es el que le da origen a todas las cosas. Y esto nos recuerda mucho lo que dice Génesis capítulo 1. De hecho, este pasaje es muy similar a Génesis 1:1. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan aquí comienza diciendo igual, en el principio, cuando todo comenzó, o sea, cuando comenzó el Génesis, ya el verbo existía. Y el verbo era con Dios, hablando entonces de su personalidad, de su relación con Dios. Porque aunque Jesús, ¿verdad?, el Hijo es Dios, es una persona distinta del Padre. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto nos indica entonces que Jesús no es un ser creado. Y es importante esto porque en la Biblia se hace referencia a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? En la Trinidad, Él es conocido como el Hijo de Dios. Muchas personas tienen un problema con este concepto porque cuando pensamos en hijo, bueno, significa que Él lo creó. No es la idea. Cuando se refiere a Jesús como hijo, es porque Él tiene la misma naturaleza del Padre. Él no fue creado.
Él y el Padre y el Espíritu Santo han existido eternamente y son de la misma naturaleza y son del mismo poder. De manera que la palabra hijo no hace referencia a Jesús como creado o como inferior o como secundario, sino como a alguien de la misma naturaleza. Por ejemplo, los que tienen hijos aquí, yo tengo hijos, mis hijos comparten conmigo mi naturaleza. Son seres humanos, ¿verdad? Creo. De la misma manera es Cristo con el Padre. Comparten la misma naturaleza eterna, el mismo poder, los mismos atributos. Y han coexistido eternamente los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es lo que está diciendo Juan aquí. Porque si Él es el agente de la creación y dice, y en el principio cuando todo comenzó, ya Él existía, entonces Él comparte la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, Él es Dios en esencia, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Si Jesús no es un ser creado, Jesús trasciende los tiempos. Y dice, en segundo lugar, en cuanto a su relación con Dios, que estaba con Dios. Son distintas personas, pero estaba con Dios, y aquí haciendo referencia al Padre, y era Dios. Algunas versiones, como la de los testigos de Jehová, y hago referencia a ellos específicamente porque son creo los únicos que hacen esto. Cuando Juan dice el verbo era Dios, ellos dicen el verbo era un Dios. Y añaden ese artículo un, que en el idioma original no aparece, ellos deducen que debe estar ahí, pero en realidad eso no concuerda con el texto y no concuerda en el contexto tampoco de lo que Juan está diciendo aquí. De manera que la forma correcta de traducir esto es esta misma. El verbo era Dios, el verbo es Dios. Si Jesús es Dios, comparte la misma naturaleza del Padre. Jesús es Dios eterno y por lo tanto Él no es creado. Él es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y luego entonces habla de su obra creadora. Dice, todo lo que fue hecho, por medio de Él fue hecho. Está diciendo todo. Y en Génesis dice que en el principio, ¿quién fue que creó Dios? ¿Quién fue que creó los cielos y la tierra? Dios. Y Juan está diciendo aquí que el verbo es el que ha creado todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el creador de todo el universo. De manera, usted se puede dimensionar lo que significa cuando nosotros estamos celebrando la Navidad y el nacimiento de Cristo. Se trata del creador de todo lo que usted ve en el universo y todo lo que usted también no ha visto que está en el universo. Todo lo que está en el universo, todo, absolutamente todo. Piensa en todo y todo fue creado por Él. Y nada de lo que existe hubiera existido si Él no lo crea. Y ese Jesús es el que se hizo carne, el que se hizo como nosotros para nacer en un pesebre. Jesús es el agente de la creación, la voz de Dios, hablando y creando. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Oye, como lo dice, porque es toda la Biblia la que enseña esto. Para nosotros es un misterio cómo es que Jesús se hizo hombre y también es Dios. ¿Cómo es eso? Realmente es un misterio, pero es un misterio revelado en la Biblia.
es difícil captar todo esto en toda su dimensión en nuestra mente, pero lo creemos porque la Biblia lo enseña de una manera muy clara. Y muchas personas dicen, es que esto no cabe en nuestros razonamientos. Ese es el argumento que usan muchos para negar que Jesús es hombre y es Dios. Es que dicen, es que eso no cabe en nuestro razonamiento. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre y conservó su naturaleza como Dios y también su naturaleza como hombre? ¿Cómo sucede esto? Y como eso no cabe en la mente, entonces no puede ser verdad. Ese es el argumento que muchos usan. Pero si vamos a aceptar solamente lo que cabe en nuestra cabeza, vamos a tener que descartar todo prácticamente de Dios. Cualquier cosa que nosotros pensemos acerca de Dios y de su naturaleza y de su poder, cualquier cosa que usted piense sobre Dios, ahora mismo su mente le va a quedar corta. Y si piensa mucho en ello, va a llevar un momento que usted va a decir, no, ya hasta aquí yo llegué, gloria a Dios. Amén. Dios es demasiado grande para entenderlo en toda su dimensión. Lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Él lo ha revelado. Él lo ha revelado. Ahora, Colosenses, fíjense cómo dice esto. Colosenses 1:15 al 17, un pasaje maravilloso. Hablando de Jesús precisamente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el principio de toda creación, o el primogénito. Una forma también de decir que antes de que todas las cosas existieran, ya Él estaba. Él está por encima de la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una enseñanza muy clara, dice, Él es antes de todas las cosas, antes de que todo existiera, Él ya estaba ahí, Él ya existía, Él siempre ha existido. Pero no solamente Él es el creador, Él es el que sustenta su creación. De manera que nosotros no solamente existimos porque Cristo nos hizo, nosotros permanecemos aquí porque Él sostiene su creación. Y si toda nuestra vida actual, todo nuestro origen, todo está en las manos del Verbo eterno que se hizo carne. Y este es un pasaje maravilloso. Y una vez más, fíjense cómo comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Así que es la forma en cómo Dios se ha dado a revelar a nosotros. Imagen significa eso, algo que se ha revelado, algo que podemos ver. No podemos ver a Dios, pero Jesucristo nos ha mostrado a Dios. Si queremos conocer a Dios, la única forma de conocerlo, la única forma de acercarnos a Él, la única forma de llegar a conocerlo en la magnitud en la que Él se ha revelado es a través de Jesucristo. De manera que nosotros cuando estamos aquí adorando, hermanos, no estamos adorando a cualquiera. No estamos adorando a un ser secundario, estamos adorando a nuestro Creador. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el nacimiento
de nuestro Dios, haciéndose hombre como nosotros, para vivir nuestra vida y para cargar con nuestros pecados. Hay una alabanza que nosotros creo que tenemos mucho que no la cantamos. No sé quién es el escritor, pero es precisamente basado en este pasaje de Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del invisible Dios, primero en la creación. Es el principio, el fin, valioso sin igual. Creador es Él, guía y sostén de todo. En Él todo subsiste. Es la palabra de Dios, esperanza al mundo es. Su nombre se ha exaltado, Cristo, tu nombre se ha exaltado. Cántela conmigo, hermano. Bendito Señor, Dios de los siglos, alto el más alto, magnificado. Tu nombre sea exaltado, exaltado. Nosotros no estamos celebrando cualquier cosa, hermanos. Estamos celebrando a nuestro Dios. Y yo sé que allá afuera hay mucha gente que no está pensando en nada de esto. Está pensando en muchas otras cosas. Está pensando en cómo explotar la tarjeta de crédito y cómo para pagarla en enero. Está pensando en comprar ropas, regalos, arbolitos. Pero hermanos, nosotros estamos celebrando a nuestro Dios. El regalo más grande que nosotros podemos tener es que Dios mismo, viendo nuestra condición, Dios se hizo hombre, el creador de todas las cosas, el creador de todo lo que existe, de las estrellas, del mar, del universo completo, con todos sus planetas, con todos sus astros, todo fue creado por Él. Y este Dios, vino a este mundo a morir por nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 3 también lo expresa, dice, el cual, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y está hablando de Cristo, de Dios revelándose a nosotros. Y ahora lo está haciendo a través de Cristo. Y es por eso que decíamos varias semanas atrás que si vas a la Biblia y no encuentras a Jesús en la Biblia, estás perdiendo el tiempo. Si estás yendo a la Biblia para buscar muchas otras cosas, pero no encuentras a Jesús en ella, porque es precisamente de esto que habla la Biblia, de que Jesús es la revelación de Dios. Si queremos conocer a Dios, dice, Él es la imagen misma de su sustancia. De manera que Jesús no es solamente un personaje histórico, Él es Dios eterno. Y por lo tanto debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración. Toda nuestra vida debe girar alrededor de Jesús. ¿Cuántas veces mencionamos a Jesús en el culto? ¿Cuántas veces? Póngase a pensar, más o menos. Son 365 días, ¿verdad? Son 52 semanas.
Y cuando estamos aquí, estamos hablando de Jesús. En la casa, en los grupos pequeños, en todo lugar, estamos hablando de Él. Pero Él debe ser más que una palabra que sale de nuestra boca. Él debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración. Debe ser Él. Debemos exaltar su nombre siempre. Y esta es una época especial para exaltar su nombre. Su nombre es sobre todas las cosas. Jesús. Hay un himno antiguo que se titula "Qué dulce es el nombre de Jesús". Qué dulce. Que estamos hablando de nuestro Creador. En segundo lugar, Juan nos dice que Jesús es la luz de los hombres. Versículos 4 al 8. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de su relación de la luz con el hombre. Cristo es la fuente de la vida. Y aquí está hablando de la vida en todo en el sentido más amplio de la palabra. Él es la fuente de la vida porque en Él estaba la vida. Y lo que quiere decir que Jesús no es el que da vida. Él es la fuente de la vida. Él es vida. Y por lo tanto, todo lo que sale de Él tiene vida. Y es la luz de los hombres. Y esto también en todo el sentido de la palabra. Desde el principio, Él es el creador de la luz. Y Él es el que trae luz espiritual también a los hombres. De manera que cuando dice en Él está la vida y Él es la luz de los hombres, es una forma de decir Él es todo de los hombres. Él es todo lo que el hombre necesita. Él es la vida, Él es la luz. Él es el creador del universo físico, pero también Él es el que nos da vida espiritual a nosotros. Y así como cuando Él dijo en el principio, sea la luz, y la luz resplandeció en medio de las tinieblas, también Él trae luz espiritual a nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Ni prevalecieron en el pasado, ni van a prevalecer hoy, hermanos. De manera que Cristo como fuente de vida es la fuente de la vida física, la fuente de la vida espiritual. Ambas provienen de Él. Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas. La luz en la oscuridad. Y por lo tanto las tinieblas no pueden apagarlo. Aparentemente hoy en día las tinieblas están ganando, pero eso no es verdad. Al final el Señor con su luz vencerá toda tiniebla. Y también Juan habla de la revelación de Dios que fue testificada al mundo por el profeta Juan el Bautista. Dice, fíjese una vez más, el versículo 6 y 7, dice, hubo un hombre
enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y este vino por testimonio, ¿verdad?, para que diese testimonio de la luz, para que hablase acerca de la luz. Y esto fue precisamente lo que hizo Juan el Bautista. Él testificó acerca de la revelación de Dios por medio de su Hijo, diciendo: esta es la luz verdadera, la luz que estábamos esperando. De manera que Juan el Bautista estaba preparando el camino de Jesús al ministerio y a la obra de Cristo por medio de su testimonio. Apuntaba a la luz que era Cristo. Esto estaba profetizado, de manera que Juan estaba cumpliendo un papel profético muy importante, porque desde el tiempo de Malaquías ya había una profecía que dice que aquí yo voy a enviar un mensajero, el cual va a preparar el camino delante del Señor. Y Juan vino a eso, a dar testimonio de que Jesús es la luz, de que Jesús es el Mesías que estaban esperando los judíos y los pueblos. Y en tercer lugar, hermanos, lo que nos enseña Juan aquí es que el Verbo se hizo hombre para habitar entre nosotros y salvarnos. Versículos 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense una vez más en esta expresión, dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esta es la historia de la humanidad. El Creador, el Cristo, que es Dios, que vino a este mundo y estuvo entre nosotros, en primer lugar recibe el rechazo del mundo. Él vino a los suyos, entró a este mundo, pero el mundo no lo reconoció. Y todavía el mundo, una gran parte, no lo reconoce. Y podemos verlo hoy en día, la mayor parte no lo reconoce. En su tiempo, los propios judíos, su propio pueblo, su propia gente, que conocía de las profecías, que sabía de estas cosas, por no entender los tiempos, los rechazaron. Y es por eso que dice que Él vino a este mundo, pero el mundo no lo conoció. Él vino a hacer lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. La mayor parte del pueblo judío no lo recibió, no creyó en Él como el Salvador y el Mesías prometido. Y hoy en día es prácticamente igual. Mucha gente no cree que este Dios, que Jesús vino a este mundo, siendo Dios en la eternidad, vino a este mundo para morir por nosotros. Muchos lo rechazan o aceptan una idea muy errada acerca de Él. De manera que el rechazo del mundo continúa hoy en día, hermanos.
Y es por eso que el corazón humano está endurecido. Es por eso que, hermano, en pocas palabras, la principal tragedia del ser humano es precisamente esto: que su corazón está endurecido en cuanto al Dios mismo. Y no quieren creer. En Juan capítulo 3 precisamente habla de eso. Cuando en la conversación que está teniendo Jesús con Nicodemo, Él le dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. Y una de las cosas que Él dice: pero el mundo ha rechazado al Hijo de Dios. El mundo no quiere creer. Y especialmente el pueblo judío en su tiempo no quería creer. Y Él dice: esa es la causa de su condenación, que no quieren creer en el unigénito que el Padre envió. El problema del mundo no es que Dios no ha provisto una solución. Dios ha provisto una solución para los problemas de este mundo, para todos los problemas. Comenzando con el más importante, el pecado de la humanidad. Pero el hombre ha decidido no creer, endurecer su corazón y no creer. Y esa es la causa de la condenación del hombre, que no quiere creer en Dios. Juan también nos habla del privilegio que tienen aquellos que sí creen, que sí lo reciben. Fíjense una vez más lo que dice el versículo 12: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo está perdido por no creer, con su corazón endurecido. Pero a los que creen, a los que reciben su nombre, dice, Él les dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios que podemos ser llamados hijos de Dios, hermanos. De ese gran Dios que creó todas las cosas. Los que creen, como tú y como yo, todos los creyentes que están aquí, podemos decir: gloria a Dios, hoy soy hijo de Dios por medio de Cristo que murió por mí en la cruz, que vino hace mucho tiempo a morir. Hoy yo soy un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Independientemente de lo que te esté pasando, hermano. Independientemente de la etapa de vida en la que estés. Cuando alguien te pregunte quién tú eres, dile: yo soy hijo de Dios. Por medio de Cristo. Que me salvó. Que me dio una vida nueva, una identidad nueva. Antes vivía en el pecado, vivía en tinieblas, pero la luz de Cristo me resplandeció y Él me declaró su hijo. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Dice: a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Creador me llama su hijo. No soy simplemente alguien que Él creó, soy su hijo, tengo una relación cercana con Él. Pero esto es para los que reciben a Cristo, para los que creen en Él. Y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, está diciendo que nuestra salvación, nuestra identidad en Cristo, no depende del linaje, no depende de dónde venimos, de la familia, o de la nación donde venimos, o de quién hemos nacido. Depende de quién, de creer
en la obra salvadora de Cristo. Y esto es un mensaje clave para los judíos, porque ellos durante mucho tiempo y todavía hoy en día muchos creen así, que su salvación depende de que ellos son judíos, de su linaje, de su familia, de su nación. Y Jesús está diciendo, no, la salvación no depende del linaje ni de voluntad humana, sino de Dios. Y los que creen en Él, todos los que creen en Él, todos, no importa la nación, no importa de dónde vengas, hermano, no importa de dónde vengas, no importa de dónde seas, no importa tu color, no importa tu estatura, no importa nada. Lo importante es creer en Cristo. Creer en Cristo. Y todos somos hijos de Dios en Cristo. Amén. Somos una gran familia. Porque si todos somos hijos de Dios, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué somos? Hermanos. Y decimos esta palabra muy a la ligera, pero somos hermanos. ¿Usted sabía que yo soy su hermano? ¿Usted sabía que somos hermanos, todos los creyentes? Somos una familia. Somos hermanos en Cristo. Somos diferentes uno del otro, ¿verdad? Uno más clarito, otro más morenito. Unos vienen de un lugar, otros de otro. Pero tenemos un mismo Padre. Amén. Tenemos un mismo Padre. Somos hijos de Dios. De manera que cuando usted vea a otro creyente, dígale, mi hermano, Dios te bendiga. Hola, mi hermano. No importa de dónde vengas, todos somos hijos de Dios. Todos los que están en Cristo son hijos de Dios. Por lo tanto, somos una familia. Y finalmente, Juan nos habla del milagro de la encarnación. El Verbo se hizo carne. El Verbo fue y se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué curioso, y eso es una muestra del gran amor que Dios nos tiene. Él viene a nosotros. Estando en su gloria y en su majestad eterna. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente ahí está diciendo, hizo un tabernáculo de nosotros. Nosotros fuimos su morada. El amor de Dios es tan grande que sabiendo Él que nosotros no podíamos ir a Él, Él vino a nosotros. Él vino en nuestro rescate. Él se hizo como nosotros. Para vencer en la carne el pecado. Nosotros a veces nos ponemos estándares muy altos. Sobre todo cuando tenemos ese falso concepto de lo que significa ser un hombre espiritual. Un hombre conforme a Dios. Muchas veces pensamos que eso significa como elevarme a un nivel espiritual tan alto que sea prácticamente como un ángel o un ser sumamente apartado del mundo y de la sociedad, sin nada que ver con lo humano.
Sin embargo, Dios se está haciendo humano para nosotros. De manera, eso es algo muy importante para nosotros entender. Porque para yo ser más espiritual y más cercano a Dios, yo no tengo que dejar de ser humano. La meta de nosotros los cristianos no es dejar de ser humanos. Somos humanos y vamos a seguir siendo humanos, y Dios quiere que sigamos siendo humanos, pero humanos apartados del pecado, es lo único. Apartado del pecado y cercano a Dios. Dios se hizo hombre para derrotar en la carne, para derrotar como hombre el pecado. Y nosotros también podemos hacer lo mismo en el nombre de Cristo. Como humanos podemos ser hombres espirituales que todavía viven una vida humana normal. No hay que ser súper espiritual y apartarse del mundo. Déjame no decir esto. Voy a decirlo de otra forma. No necesitamos ser sobrehumanos. Necesitamos ser humanos, dirigidos por Dios. Humanos como Cristo. El estándar, nuestra meta es Cristo, ser como Cristo. Un Cristo que era humano. Un humano sometido a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, pero humano. De manera que para ser más espiritual no hay que ser menos humano. Digo esto porque comúnmente cuando se habla de ser espiritual, comúnmente pensamos que se trata de eso, de salir de lo humano. Que es como si eso significara como perder toda sensibilidad humana. Es como colocarse en un nivel superior y desde allá arriba verlo todo y juzgarlo todo. No, no es eso. Ser más espiritual no se trata de elevarse y juzgar todo desde allá arriba. Ser humano significa vivir mi vida normal cada día, pero dentro de la voluntad de Dios. Jesús tuvo momentos de tristeza, tuvo momentos de alegría. Jesús fue a fiestas. Jesús celebró con sus amigos, con su familia. Nosotros podemos hacer lo mismo. El Verbo se hizo carne, Él se hizo como nosotros, para vivir como nosotros y para en su carne, en su cuerpo, vencer la muerte y vencer el pecado. Nosotros también podemos hacer lo mismo y estamos llamados a hacer lo mismo estando en Cristo. De manera que el Verbo se hizo carne, significa que Él se acercó, Él se hace accesible. Nosotros podemos acercarnos a Él como humanos, no necesitamos salir de ser humanos. Y dice, y vimos su gloria. Hablando de la manifestación del carácter del Padre. Todo lo que yo necesito saber acerca de Dios lo puedo conocer a través de Cristo, porque Él es la manifestación del carácter de Dios, de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Esto es Cristo para nosotros. Quiero terminar con esta cita de un teólogo llamado Grant Osborne. Él dice, en mi opinión, esta es la única oración más grande jamás escrita en la historia del lenguaje humano. La declaración teológica más profunda jamás escrita. Ningún ser humano finito
podría jamás entrar en el reino de Dios y unirse a su familia. Solo podría suceder si Dios mismo entrara en el reino de la humanidad y proporcionara la redención. En otras palabras, este es el acontecimiento más grande que pueda celebrar la humanidad. Porque estábamos perdidos sin rumbo, hermano. No podemos alcanzar la gloria de Dios. Y ningún ser humano podría entrar en el reino de Dios. Nadie. Usted puede buscar la escalera más alta, hacer la torre más alta. Nunca va a llegar a la presencia de Dios. Nunca va a llegar al reino de Dios. Y es por eso que Dios decidió descender y Él entrar a nuestro mundo y humillarse hasta lo sumo. Este es el acontecimiento más grande de la humanidad. Dios, el Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas, haciéndose hombre para salvarnos. Qué gran misericordia la de Dios. Y proveyó en su Hijo su amor y su justicia para nosotros. Podemos celebrar muchas cosas en este mundo. Pueden haber muchas luces, pueden haber muchos fuegos artificiales porque ganó tu equipo favorito, porque se venció en una guerra, porque ganó tu equipo, tu partido, tu político, pero ninguna celebración puede ser más grande que esta, que Dios, siendo Dios y el creador de todo, vino a este mundo a ser como nosotros. Jesús no solo vino a iluminar, vino a habitar entre nosotros. Y si no eres creyente, estás aquí en esta mañana. Recibirlo en tu vida va a provocar un cambio que no vas a experimentar en ningún otro lugar. Dios, Jesús, es el único que transforma y da esperanza. Es el único camino. Los que lo rechazan, como la mayor parte del mundo, están viviendo en tinieblas y están muertos espiritualmente. Pero los que los reciben la identidad de hijos de Dios. Amén.